La hoja del cuchillo brilló bajo la única bombilla que colgaba del techo, una luz amarilla y pobre que prometía un dolor agudo, definitivo. El metal frío parecía chupar la poca vida que quedaba en el aire viciado de la bodega, un aire que olía a cemento húmedo, a óxido y a miedo viejo. Arrodillado en el suelo de concreto, Ricardo, a quien todos en la organización conocían como el calculador, no suplicó, no lloró. Sus ojos, secos y ausentes, no miraban a los dos parceros que lo flanqueaban como estatuas de mala suerte, ni al hombre de rostro impasible que sostenía el acero con una mano firme, una mano que había hecho vueltas más feas que esa sin pestañear. La mirada de Ricardo estaba anclada, fija, en la figura sentada en la única silla del cuarto, Pablo Escobar. El patrón lo observaba sin afán, con esa calma aterradora que era el presagio de las peores sentencias, esa quietud de la anaconda antes de tragar. La orden había sido simple, casi poética en su crueldad: cortarle la lengua al sapo. Un mensaje claro para cualquiera que pensara que podía vender información al gobierno y seguir usando la boca para comer el pan que el patrón ponía en su mesa. Pero justo cuando el verdugo, un man conocido como Tripa Seca, dio un paso al frente y el filo del cuchillo rozó la luz, a punto de sellar el destino de Ricardo, algo inesperado quebró la tensión. Ricardo levantó una mano temblorosa. Los sicarios se crisparon, listos para someterlo, pero el gesto no fue de defensa, no pedía clemencia. De un bolsillo interno de su saco sacó una pequeña libreta y un lápiz, los mismos que usaba para sus cuentas milimétricas. Ante el gesto mudo y curioso de Escobar, Ricardo empezó a escribir con una urgencia febril, la punta del lápiz rasgando el papel en el silencio denso de la bodega. Todos en la habitación, desde Tripaseca hasta el patrón, contuvieron el aliento, esperando una última confesión, los nombres de sus contactos, la ubicación de una caleta. Esperaban otra traición para justificar el castigo. Lo que Ricardo escribió en esas pocas líneas, sin embargo, no era para salvar su vida. Era para cambiar el curso de su propio final, para torcer la lógica de la venganza de una forma que ni el mismísimo Pablo Escobar esperaba. El lápiz se detuvo. Con la misma mano temblorosa, arrancó la hoja y se la ofreció al patrón. Si va a suscribirse a este canal, hágalo ahora, porque lo que estaba escrito en ese papel es el nudo de toda esta historia. El sudor frío que le bajaba por la frente no era por el calor bravo de Medellín. Sentado en su escritorio chiquito, en una oficina anónima en el puro corazón de la ciudad, Ricardo sentía que el mundo se le venía encima, un peso que se le metía en el cuerpo con cada ring del teléfono. Era la tercera llamada equivocada de la mañana. Nadie hablaba, solo se oía el silencio del otro lado y luego el clic de la llamada cortada. Pero el mensaje era más claro que el agua del río antes de que le echaran la porquería. Sabían quién era, sabían dónde camellaba. La trampa se estaba tejiendo no a los gritos, sino con el silencio de una araña. Ricardo no era un hombre de plomo ni de vueltas raras. Nunca había agarrado un fierro y el único peligro que conocía era equivocarse en un número y descuadrarle unos miles de dólares al patrón. Su mundo eran los libros de contabilidad, esas hileras de números que él hacía bailar, esconder y desaparecer como por arte de magia. Era un fantasma, un tipo tan gris y tan metido en sus vainas que nadie lo notaba. Y era esa misma invisibilidad la que le estaban arrancando a pedazos. El problema no había empezado con amenazas, sino con un pedazo de papel. El diagnóstico de Lucía, su hija de 7 años. Laringomalacia severa, había dicho el doctor. Un nombre todo elegante para una realidad muy jodida. La niña no podía hablar. Había nacido con la garganta medio cerrada, y cada vez que intentaba decir algo, solo le salía un silbido triste y cansado. Los médicos de aquí se encogían de hombros. Le ofrecían remedios que eran como pañitos de agua tibia. La única esperanza real, una cirugía muy delicada que apenas estaban probando,
Solo la hacían en el extranjero, en Houston, y costaba un platal que parecía un chiste de mal gusto. Su sueldo, que era bueno, muy bueno para un contador, no era ni un escupitajo en el océano de esa cuenta. Y el patrón, aunque a veces se hacía el generoso con la gente del pueblo, no tenía una fundación para los problemas de la familia de sus empleados. Cada peso tenía que tener su porqué. Cada vuelta tenía que dejar ganancia. La salud de una niña que no era de su sangre no entraba en esa contabilidad. Fue en ese charco de desespero que aparecieron ellos. Dos tipos del DAS, de la secreta, lo abordaron saliendo del edificio. No llevaban uniforme, pero tenían esa mirada del gobierno, una autoridad fría que le heló los huesos. Se lo llevaron a un café, le hablaron con una calma calculada que era peor que un grito. No le ofrecieron plata, sabían que esa no era su carnada. Le ofrecieron un milagro. «Sabemos lo de su hija, Ricardo», le dijo el más viejo, un tipo de bigote ralo y ojos cansados. «Tenemos los contactos, se la podemos llevar a Houston, todo pago, la cirugía, la estadía, los médicos, todo. Lo único que queremos a cambio es una cosita de nada, la ruta del próximo envío grande para Miami». La oferta quedó flotando en el aire, venenosa y dulce al mismo tiempo. Era el diablo ofreciéndole la salvación. Ricardo sintió que el piso se le hundía. La lealtad al patrón era ley de supervivencia. En Medellín, ser un sapo se pagaba con la vida, y no solo la de uno, sino la de toda la familia. Escobar perdonaba un error, pero nunca una traición. La traición era como un cáncer que él arrancaba de raíz, quemando todo alrededor para que no volviera a crecer. Pero luego estaba Lucía. Se le vino a la mente la cara de la niña, su sonrisa, sus ojos que le hablaban todo lo que la boca no podía, su rabia callada cuando no podía hacerse entender. Él vivía por ella, por el sueño de escucharla algún día llamarlo papá. Ese sueño era lo que le daba sentido a cada número que torcía, a cada riesgo que corría en silencio. ¿Cómo iba a poder vivir sabiendo que tuvo la oportunidad de darle una voz y la dejó pasar por lealtad a un hombre que lo veía solo como una herramienta, una calculadora con patas? La presión se hizo más brava en los días siguientes. Las llamadas silenciosas se volvieron más seguidas. Una noche llegó a su apartamento y encontró la puerta apenas abierta, sin nada robado, solo el mensaje de que podían entrar cuando se les diera la gana. Otro día, uno de los tipos del DAS se le cruzó en la calle y le susurró al oído: «Se le está acabando el tiempo, calculador, a usted y a la niña». Estaba acorralado, atrapado entre la furia del cartel y la enfermedad de su hija. La injusticia de todo le quemaba por dentro. Él no era un bandido por gusto, sino por necesidad. Y ahora, esa misma necesidad que le daba de comer amenazaba con quitarle lo único que de verdad le importaba. La decisión no la tomó con la cabeza, sino con el corazón. Una noche en vela, mientras miraba a Lucía dormir, escuchando ese silbido suave de su respiración, ese sonido, el sonido de su lucha, fue lo que selló el pacto. Se fue a un teléfono público de los que usaba para sus vueltas y marcó. Su voz era un hilo, la voz de un hombre vendiendo su alma. Les dio la ruta, las horas, los nombres falsos. Cada palabra era un clavo en su propio ataúd, pero también un ladrillo en el futuro de su hija. La verdadera trampa no era la presión del DAS. La verdadera trampa era el amor de un padre. Colgar ese teléfono fue como firmar su propia sentencia. Ricardo sintió un frío en las tripas que no se le quitaría con nada. Cada paso que daba de vuelta a su apartamento en Laureles era una tortura. Las sombras de los árboles le parecían sicarios esperando en la oscuridad. El ruido de una moto que pasaba rápido le erizaba hasta el último pelo. Dejó de ser un contador invisible para convertirse en un sapo, un torcido, lo más bajo que podía haber en el mundo del cartel.
Y lo más jodido era que tenía que seguir camellando como si nada, sentarse en esa oficina, cuadrar las cifras de los mismos embarques que había vendido y mirar a los ojos a tipos que no dudarían en picarlo en pedacitos si olieran la vuelta que acababa de hacer. La paranoia se le pegó al alma como una garrapata. Cada llamada que entraba, cada mirada de sus compañeros, cada pregunta de su jefe, un tipo áspero al que llamaban el químico, se sentía como un dedo acusador. ¿Qué pasa, calculador? ¿Anda asustado? Se le ven los números en la cara. Le soltó un día el químico con una medio sonrisa y Ricardo sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Tuvo que inventarse una excusa pendeja, que la niña seguía enferma, una mentira a medias que le supo a veneno. La entrega de la información fue una escena de película barata. Pero el miedo era tan real que casi podía tocarse. Se encontró con el agente del DAS en los baños públicos del Jardín Botánico, un lugar lleno de gente para no levantar sospechas. El olor a orines y a desinfectante se le mezcló con su propio olor a pánico. No se dijeron ni una palabra. Ricardo simplemente deslizó un sobre grande y amarillo por debajo de la puerta del baño. Adentro no había un informe ni nombres. Había un libro de contabilidad falso, una obra de arte de la traición. Solo un genio de los números como él podía entenderlo. Las fechas de los envíos estaban escondidas en los totales. Las coordenadas de entrega eran los números de las facturas y los kilos de coca estaban disimulados en los centavos. A cambio, el agente le deslizó otro sobre por debajo de la puerta. Ricardo lo agarró con los dedos tiesos y temblorosos. Adentro no había plata. Había algo mucho más pesado, más comprometedor. 2 tiquetes de avión para Houston, a nombre de él y de Lucía, y una carta con el sello del hospital gringo, confirmando la cita para la cirugía. Ese papel era su punto de no retorno. Tenerlo en las manos era como tener un pedazo del infierno. Quemaba, pero también le daba una luz de esperanza. Los días que siguieron fueron una agonía. Ricardo vivía 2 vidas. Por la mañana era el contador berraco que le hacía ganar millones al patrón. Por las tardes era un papá que, con una emoción que a duras penas podía esconder, le mostraba a Lucía fotos del hospital, de los doctores, y le explicaba con señas que pronto, muy pronto, iba a poder hablar, que su voz iba a salir. La niña lo miraba con esos ojos gigantes que tenía y le sonreía, una sonrisa tan pura que a Ricardo se le partía el alma en 1000 pedazos. ¿Cómo era posible que un acto tan sucio, tan traicionero, naciera de un amor tan limpio? La tensión llegó al punto más alto una semana después. Estaban en una reunión en una de las fincas de Escobar, por los lados del Peñol. Hablaban de una nueva ruta por el Caribe. El ambiente estaba tranquilo, casi como un parche de amigos. De repente, Pablo, que había estado callado mirando el paisaje, se volteó y le clavó los ojos a Ricardo. «Calculador», dijo con esa voz suavecita que a todos les helaba la sangre, «¿usted cree en la lealtad?» La pregunta cayó como una piedra en un lago quieto. Todos en la mesa se callaron. Ricardo sintió que se ahogaba. «Claro que sí, patrón. Por encima de todo», logró decir, rogando que no se le notara el temblor en la voz. Escobar lo siguió mirando por un segundo, que pareció una eternidad, y después sonrió. «Así me gusta, porque un hombre sin lealtad es como una culebra. Uno nunca sabe cuándo lo va a picar a uno». Y siguió hablando de la ruta como si nada, pero el mensaje había sido entregado. La soga se le estaba apretando en el cuello. Ricardo, en su desespero, no sabía que su suerte ya estaba echada. No fue su nerviosismo ni un error en su plan lo que lo condenó. Fue la arrogancia de los del DAS y el poder sin fin del patrón. El agente que había hablado con Ricardo, sintiéndose el más vivo de todos por haber infiltrado al cartel, cometió la estupidez de contárselo a un colega por teléfono.
Lo que ese pobre pendejo no sabía era que ese colega era uno de los cientos de informantes que Escobar tenía regados en cada rincón del gobierno. La información, pagada con un fajo de billetes, voló más rápido que una bala. El nombre Ricardo y el apodo El Calculador llegaron a los oídos de Pablo esa misma tarde. La orden fue simple y mortal. No hubo escándalo. Esa noche, mientras Ricardo le leía un cuento a Lucía, golpearon suavemente la puerta. No era la policía, eran dos de los hombres de confianza del patrón, los mismos que ahora lo tenían agarrado en la bodega. Ricardo abrió y el mundo se le detuvo. No dijeron mucho, solo una frase que era una sentencia final. «Buenas noches, don Ricardo. El patrón quiere hacerle unas preguntitas». En ese momento, Ricardo supo que el castillo de mentiras que había construido se le había derrumbado encima. Se lo llevaron sin hacer ruido, hasta lo dejaron darle el beso de buenas noches a su hija, que dormía tranquila, sin saber que su papá acababa de cruzar la última frontera, ese punto sin retorno del que nadie jamás volvía. El viaje en ese Renault 18 fue un purgatorio en silencio. Ricardo iba atrás, aplastado entre los dos roperos que lo habían sacado de su apartamento. No le taparon los ojos, ni le amarraron las manos. No hacía falta. El cagazo que sentía era más fuerte que cualquier lazo. Por la ventana veía pasar las luces de Medellín, las calles que se sabía de memoria, los edificios, la rumba que apenas empezaba. Veía a la gente en los cafés, a las parejas caminando, un mundo normal del que a él lo acababan de echar para siempre, y en medio de todo sentía una calma rara, la calma del animal que ya se sabe cazado. Se le acabó la paranoia, el sudor frío, la mentira de todos los días. Ahora solo quedaba poner el pecho. Su único pensamiento era para Lucía. Se la imaginaba durmiendo, sin saber nada de esta vuelta, y se aferraba a la idea de que el patrón, con sus códigos torcidos, no se metía con la familia. Pero sabía que ser un sapo era la única ofensa que borraba todas las reglas. Mientras el carro se metía por la zona industrial, dejando atrás la bulla de la ciudad, Ricardo hizo las paces con su decisión. No estaba arrepentido. Lo podían matar, sí, pero con su vida había comprado la única oportunidad para que su hija tuviera una voz. En la contabilidad de un padre, esa vuelta salía a favor. El carro frenó frente a una bodega de ladrillo rojo, con las paredes comidas por el óxido. El lugar olía a metal viejo y aguardado. Esto no era Nápoles, ni ninguna de las fincas del patrón. Este era un matadero de negocios, un sitio donde las deudas no se pagaban con plata, sino con sangre. Lo bajaron de un empujón y lo metieron por un portón de metal que sonó como un quejido. Adentro el espacio era inmenso, oscuro, con una sola bombilla amarilla colgando de un cable en el puro centro, dibujando un círculo de luz en el piso de cemento manchado. Y allí, parado en el borde de esa luz, estaba él. Pablo Escobar no estaba sentado. Estaba de espaldas, mirando unas cajas de madera. Tenía puestos unos blue jeans y una camisa normal. Parecía más un capataz que el dueño de todo el negocio. Se volteó despacio, y sus ojos, chiquitos pero que se le clavaban a uno, se fijaron en Ricardo. No lo miró con rabia, sino con una decepción fría, como un profesor que regaña a un alumno. «Calculador», dijo Pablo, y la voz le retumbó en toda la bodega. «Qué cagada la suya, ¿ah? De todos mis hombres a usted lo tenía por el más serio, un hombre de números, lógico. Y vea, se me tuerce por un par de gringos pichurrias del DAS». Se le acercó caminando despacio. En la mano traía una hoja de papel. La transcripción de la llamada. ¿Sabe qué es lo más triste de toda esta vuelta? Que ni siquiera fue tan berraco de pedir plata. Se vendió por una promesa. Ricardo no dijo nada. ¿Qué iba a decir? Negarlo era de pendejos. Justificarse era ofenderlo. Se quedó callado aguantándole la mirada, un gesto que pareció sorprender a Escobar. Valiente me salió el hombrecito. Ni siquiera pide perdón, murmuró Pablo,
como hablando solo. Se le paró a 1 centímetro y le pasó el papel a uno de sus hombres. Pero la lengua sí que la usó bien, cierto, para irles a cantar la ruta a esos malparidos. Se volteó a mirar a sus sicarios y la voz se le puso como un cuchillo. Arrodíllenmelo. Los dos tipos lo obligaron a ponerse de rodillas en el cemento frío. El círculo se había cerrado. Este era el final. Y me llaman a tripa seca. Vamos a hacerle un favor a este parcero, siguió Escobar con un sarcasmo que le helaba a uno los huesos. Un hombre que usa la lengua para lamerle las botas al gobierno no la necesita para comer del pan que yo le doy. El mundo de Ricardo se empezó a medir en segundos. El terror puro por fin se le metió en el cuerpo, un frío que le corrió por toda la espalda. Pero en medio de ese abismo, su mente de calculador, vio una última jugada, una variable que nadie había visto, y antes de que sepa cuál fue esa jugada que lo cambió todo, aproveche y suscríbase a este canal, porque historias como esta nos enseñan que el movimiento más importante no siempre se hace con una pistola. Tripa Seca entró al círculo de luz. Era un tipo bajito, grueso, con una cicatriz que le partía un ojo. En su mano, la hoja del cuchillo brilló, agarrando la luz amarilla, prometiendo un dolor rápido y final. Fue en ese preciso momento, con el filo a punto de empezar su trabajo, que Ricardo levantó una mano temblorosa, no para rogar por su vida, sino para buscar en el bolsillo de su saco la libreta y el lápiz, sus únicas armas en este mundo de plomo. El tiempo se detuvo en esa bodega. El único sonido era el zumbido de la bombilla y el rasgar del lápiz de Ricardo sobre el papel. Tripa Seca se quedó quieto con el cuchillo en la mano, a medio camino, esperando la orden. Los otros dos sicarios miraban al patrón, sus rostros como máscaras de piedra, listos para cumplir cualquier mandato, por berraco que fuera. Ricardo, con un temblor que no podía controlar, le extendió la hojita arrancada de la libreta a Escobar. El patrón la tomó sin mirarlo, como quien recibe un vuelto sin importancia. Sus ojos bajaron y empezaron a leer. Y en ese momento, el aire de la bodega se volvió tan denso que parecía que se podía cortar con el mismo cuchillo de Tripa Seca. Nadie respiraba. Esperaban el estallido, la orden final, la explosión de furia del hombre más poderoso y temido de Colombia. Pero la explosión nunca llegó. El rostro de Escobar era una pared. No se le movió un solo músculo. Leyó las pocas frases 1, 2 veces. Sus ojos, normalmente llenos de una malicia fría, mostraron por un instante algo distinto. No era compasión, no era lástima. Era la mirada de un jugador de ajedrez que de repente descubre una jugada nueva, una movida brillante y retorcida que nadie más en el tablero había visto. Un silencio pesado, cargado de muerte y de preguntas, llenó cada rincón del lugar. Los sicarios se miraron entre ellos, confundidos. La rutina estaba rota. Normalmente, a un sapo se le cortaba la lengua, se le metía un tiro y se le botaba al río. Era el procedimiento estándar. Pero el patrón seguía ahí, parado, mirando el papelito como si contuviera los secretos del universo. Finalmente, levantó la cabeza. Su mirada no se posó en Ricardo, sino en sus hombres. «Esperen afuera», dijo con una voz extrañamente suave, casi un susurro. La orden fue tan inesperada que los 3 hombres dudaron un segundo. «¿Oyeron o se les metió un mosco en la oreja? Que esperen afuera, carajo», repitió, esta vez con el filo de acero que todos conocían. Sin decir una palabra, los sicarios, incluido Tripa Seca, guardaron sus fierros y salieron de la bodega, cerrando el portón metálico detrás de ellos y dejando a Ricardo solo, arrodillado, frente a su juez y verdugo. Ahora eran solo ellos dos en el círculo de luz amarilla. Escobar se acercó lentamente a Ricardo, dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. «Así que la niña nació sin voz», dijo. Su tono era conversacional, como si hablaran del clima. «Y usted, el gran calculador,
el hombre que me cuadra millones de dólares, no fue capaz de conseguir la plata para la cirugía. Ricardo, por primera vez, levantó la vista del suelo. En sus ojos había una mezcla de terror y una extraña dignidad. No la que se necesita, patrón, no por la derecha. Escobar soltó una risa seca, sin alegría. La derecha. ¿Y desde cuándo a usted y a mí nos importa la derecha, Ricardo? Se agachó hasta que su cara quedó a centímetros de la de Ricardo. El olor a tabaco y a loción cara invadió al contador. Usted cometió el peor pecado de todos. No fue vender la información, no fue hablar con el DAS. Su error, el más hijueputa de todos, fue pensar que yo no me iba a enterar. Fue subestimarme. Y eso, mi querido calculador, es una ofensa que ni la muerte puede pagar. Ricardo cerró los ojos, esperando el golpe, el tiro. En cambio, sintió la mano de Escobar en su hombro. «Levántese», le ordenó. Ricardo, confundido, obedeció. Sus piernas temblaban como gelatina. Se puso de pie, esperando la siguiente jugada en esa partida macabra. «Este hombre no es un traidor», declaró Pablo en voz alta, como si le hablara a una audiencia invisible. «Es un padre, y en Medellín a la familia se le respeta». Ricardo no entendía nada. ¿Era una broma cruel? ¿Un juego antes del final? Pero la cara de Escobar era completamente seria. «Usted me debe una vida, Ricardo, la suya, y las deudas conmigo no se pagan con plata, se pagan con gratitud. Así que este es el plan». El patrón empezó a caminar en círculos alrededor de él, como un tiburón estudiando a su presa. Va a usar la plata de esos gringos pichurrias para operar a su hija. Se la va a llevar a Houston y la va a curar. Quiero que esa niña hable, ¿me entiende? El corazón de Ricardo dio un vuelco. Una oleada de esperanza, tan potente y tan dolorosa que casi lo tumba, lo recorrió por completo. Era posible. Le estaba perdonando la vida. Y cuando ella recupere la voz, continuó Escobar, deteniéndose de nuevo frente a él y clavándole la mirada, la primera palabra que va a aprender, la primera que va a decir, será mi nombre, Pablo. No papá, no mamá, Pablo. La crueldad calculada del plan lo golpeó como un puño en el estómago. La esperanza se convirtió en un hielo amargo. Escobar no le estaba dando un regalo, le estaba poniendo una cadena perpetua. Usted va a trabajar para mí el resto de sus días, sin cobrar un solo peso. Su sueldo será la voz de su hija. Cada vez que la oiga reír, cada vez que la escuche cantar, cada vez que le diga papá, usted se va a acordar de quién se lo dio. Se va a acordar de que yo le perdoné la vida a usted y le di un futuro a ella. Su deuda conmigo no se acabará nunca. Usted y su hija me pertenecen. Ricardo salió de esa bodega sin un solo rasguño, pero sentenciado a una condena eterna. Había entrado esperando comprar la voz de su hija con una traición, y en su lugar Pablo Escobar le había comprado el alma con un acto de piedad tan calculado como cruel. El patrón abrió el portón y llamó a sus hombres. «Lleven al señor a su casa», les dijo con una calma que a todos les pareció de otro mundo. «Y mañana a primera hora uno de ustedes lo acompaña a comprar los tiquetes. Quiero un informe diario de la salud de la niña. Desde hoy esa criatura es mi ahijada». Ricardo no durmió esa noche. Se sentó en el pequeño sofá de su sala, mirando la puerta, como si esperara que los hombres de Escobar volvieran en cualquier momento para decirle que todo había sido una broma macabra. Pero el sol salió, tiñendo de naranja los cerros de Medellín, y la única realidad era la que el patrón había diseñado para él. Cuando Lucía se despertó y lo vio allí, le corrió a abrazarlo. Él la apretó contra su pecho con una fuerza desesperada, inhalando el olor de su pelo. Estaba vivo, estaba con ella, pero no era libre. Era un fantasma en su propia casa, el primer día de su cadena perpetua. A las 8 en punto de la mañana sonó el timbre. No fue un golpe brusco, sino un toque educado. Al abrir, Ricardo se encontró con un muchacho que no tendría más de 20 años, bien vestido, con una sonrisa amable que no le llegaba a los ojos.
Detrás de esa amabilidad había una quietud peligrosa, la de un animal que ha aprendido a no hacer ruido antes de atacar. «Buenos días, don Ricardo», dijo el joven. «Mi nombre es John Mario, pero me puede decir Poison. El patrón me mandó para colaborarle en lo que necesite para el viaje. Seré su sombra hasta que usted y la niña estén de vuelta». La palabra sombra le cayó a Ricardo como una lápida. Poison se instaló en su vida con una eficiencia silenciosa y aterradora. No era un matón, no lo amenazaba. Al contrario, era servicial. Le traía el pan para el desayuno, le ayudaba a Lucía con sus tareas, pero nunca, ni por un segundo, lo dejaba solo. Si Ricardo iba al baño, Poison esperaba junto a la puerta. Si sonaba el teléfono, Poison contestaba primero. La red no se estaba cerrando a su alrededor con violencia, sino con una amabilidad asfixiante que lo estaba aislando del mundo. Su primer trabajo fue desenterrar el dinero. El patrón dice que la plata de esos gringos está bajo el naranjo del patio, dijo Poison con naturalidad, mientras le pasaba una pala. Ricardo cavó en la tierra húmeda, sintiendo la humillación con cada palada. Sacó la caja de metal y la puso en el suelo. Poison se arrodilló, la abrió y empezó a contar los fajos de billetes con una destreza de cajero de banco. «Está completo», dijo al final, volviendo a guardar la plata. El patrón es muy correcto con sus cuentas. El dinero ya no se sentía como la salvación de su hija. Ahora se sentía sucio, maldito. No era su dinero. Era un préstamo de Escobar, y cada billete estaba manchado con su nueva esclavitud. La paranoia, que antes había sido una sospecha, ahora era su estado natural. Poison lo llevaba a todas partes en un carro del patrón. Fueron a la agencia de viajes, a la embajada por las visas. El muchacho se encargaba de todo, hablaba por él, pagaba por él. Ricardo era un muñeco, un simple espectador de los arreglos para su propio destino. En la calle sentía que todo el mundo lo miraba. ¿La señora de la tienda sabía quién era el muchacho que lo acompañaba? El vigilante del edificio entendía por qué ese carro lujoso estaba siempre parqueado al frente. Empezó a ver la influencia de Escobar en cada esquina, en cada rostro. La ciudad entera parecía un tablero de ajedrez y él era un peón movido por una mano invisible y todopoderosa. Su base social, su pequeña vida anónima, había sido demolida. Ya no era Ricardo el contador, era el hombre del patrón, una propiedad con nombre y apellido. Pero la maniobra más cruel de esa cacería psicológica fue contra su paternidad. Poison, con una astucia diabólica, empezó a ganarse a Lucía. La niña, que no entendía nada de lo que pasaba, veía en él a un amigo nuevo. Poison le traía dulces, le dibujaba animales, jugaba con ella en el patio. Le regaló una muñeca de trapo preciosa. «Mire, Lucía», le dijo mientras se la entregaba, «esta se la manda a decir de regalo el patrón Pablo. Él quiere que usted se cure muy pronto para que puedan hablar». Ricardo, que observaba la escena desde la sala, sintió que le clavaban un puñal en el alma. Le estaban robando a su hija delante de sus propios ojos. Estaban sembrando el nombre de su verdugo en la mente inocente de la niña. La estaban preparando, adoctrinando. ¿Cómo iba a competir él, un padre quebrado y aterrorizado, contra la figura mítica de un patrón generoso que le mandaba regalos? Su rol como único protector y centro del universo de Lucía se estaba desmoronando. Estaba siendo reemplazado en su propia casa. Unos días después, estaban en el aeropuerto Olaya Herrera, listos para tomar el vuelo a Houston. Poison los acompañó hasta la sala de espera. Se despidió de Lucía con una sonrisa y le revolvió el pelo. Luego se acercó a Ricardo y le habló en voz baja, para que solo él lo escuchara. «En Houston los va a recibir un parcero. Él se encargará de todo. El patrón quiere que lo llame todos los días para saber cómo sigue la princesa». Le dio una palmadita en el hombro, un gesto casi amistoso que le erizó la piel a Ricardo. Mientras subían las escaleras del avión, Ricardo miró hacia atrás y vio a Poison parado junto a la ventana, observándolos, asegurándose de que la mercancía fuera despachada correctamente.
Al sentarse en el avión, con Lucía mirando emocionada por la ventanilla, Ricardo se sintió más prisionero que nunca. La cacería había sido un éxito. Ya no era un hombre, era un instrumento, un padre cuya única función era cumplir la voluntad de su amo y entregarle el alma de su hija a cambio de su voz. Houston era otro planeta, un mundo de edificios de vidrio, de gente que hablaba en un idioma que sonaba a música extraña y de una limpieza que a Ricardo le parecía casi insultante. El parcero que los recibió, un colombiano de pocas palabras llamado Chepe, los instaló en un apartamento pequeño pero impecable cerca del centro médico. Chepe era eficiente y frío. Se encargaba de todo: el transporte, la comida, las traducciones con los doctores. Era la presencia constante del patrón a miles de kilómetros de distancia. Un recordatorio de que no estaban en un viaje de sanación, sino cumpliendo una sentencia. La cirugía fue un éxito. Cuando el doctor, un hombre alto de Texas con bigote de vaquero, salió del quirófano y dijo "Everything went perfectly", Ricardo sintió un alivio tan grande que las rodillas casi se le doblan. Por primera vez en semanas, una emoción pura, sin el veneno del miedo, le recorrió el cuerpo. Lloró en silencio en la sala de espera, unas lágrimas que eran mitad alegría, mitad terror por lo que venía. La recuperación de Lucía fue lenta pero milagrosa. Unas semanas después de la operación, la terapista de lenguaje, una mujer dulce llamada Sara, empezó a trabajar con ella. Usaba juegos, dibujos, canciones, y un día el milagro ocurrió. Lucía, mirando un dibujo de un perro, frunció el ceño en un esfuerzo de concentración y de su garganta salió un sonido nuevo, un guau, ronco y vacilante. Fue la primera vez que Ricardo escuchaba la voz de su hija. No fue un llanto, no fue un quejido, fue una palabra. Se arrodilló a su lado y la abrazó tan fuerte que la niña se quejó. Ese sonido, el sonido de su voz, era la cosa más hermosa y a la vez más aterradora que había escuchado en su vida. Era el sonido de su jaula cerrándose para siempre. Esa noche, como un autómata, cumplió las órdenes. Llamó a Poison. La niña empezó a hablar, le dijo, su voz muerta, sin emoción. Al otro lado de la línea hubo una pausa y luego la voz alegre de Poison. ¡Qué berraquera, don Ricardo! El patrón se va a poner muy contento. Ya casi es hora de volver a casa. El regreso a Medellín fue sombrío. La ciudad que antes era su hogar ahora le parecía un laberinto sin salida. Poison los recibió en el aeropuerto y los llevó directamente a una de las fincas de Escobar en las afueras. No era Nápoles, sino una casa más pequeña, más íntima, rodeada de jardines de heliconias y orquídeas. Y allí, sentado en una mecedora en el porche, con un vaso de jugo de lulo en la mano, estaba Pablo. Lucía, al verlo, se escondió detrás de las piernas de su padre. La niña era tímida con los extraños. Escobar sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Bienvenida a casa, princesita», dijo con esa voz suave que usaba para sus actos de calculada generosidad. «Y bienvenido, Ricardo. Veo que usó bien mi plata». Ricardo sintió la bilis subirle por la garganta. «Gracias, patrón», fue lo único que pudo decir. El momento había llegado. El clímax de la venganza psicológica, la humillación final. «A ver, pues», dijo Escobar, dejando el vaso a un lado y abriendo los brazos. «Venga, mi ahijada, venga, muéstreme lo que aprendió con los gringos. Su papá me dijo que ya sabe hablar». Ricardo le dio un empujoncito suave a Lucía. La niña, temblando un poco, caminó hacia el hombre que tenía el poder de la vida y la muerte sobre su familia. Se detuvo frente a él, mirándolo con sus ojos grandes y curiosos. «Dígale algo al patrón», le susurró Ricardo, su voz un hilo roto. La niña miró a su papá, buscando aprobación, y luego miró a Escobar. Abrió la boca. El corazón de Ricardo se detuvo. Esperaba que dijera «hola» o «gracias». Esperaba cualquier cosa menos la palabra para la que la habían estado entrenando las últimas semanas.
la palabra que Ricardo le había repetido una y otra vez en Houston, con el alma rota en pedazos. «Pablo», dijo Lucía, su vocecita nueva y clara, silabeando el nombre con cuidado. Un silencio espeso cayó sobre el porche. Escobar se quedó quieto. Una sonrisa lenta, de pura satisfacción, se dibujó en su rostro. Se inclinó, levantó a la niña en sus brazos y la sentó en sus rodillas. «¡Qué belleza! ¡Qué berraquera de ahijada la que me gané!», exclamó, su voz retumbando con un triunfo absoluto. Miró por encima de la cabeza de la niña, directamente a los ojos de Ricardo, y en esa mirada Ricardo vio la lección completa. No era sobre el dinero, ni sobre la traición, era sobre el poder de quitar una vida y el poder de dar una voz, el poder de destruir a un hombre no con una bala, sino rompiéndole el alma. «¿Vio, calculador?», le dijo Escobar mientras le acariciaba el pelo a Lucía. «Las deudas hay que pagarlas, y usted, a mí, me acaba de pagar la primera cuota». Ricardo se quedó allí de pie, vacío, viendo a su hija en los brazos de su verdugo, escuchándola reír mientras el hombre le hacía cosquillas. Había salvado a su hija, le había dado un futuro, pero el precio había sido su presente, su pasado y su alma. La lección había sido aplicada, y la humillación era total y definitiva. Los años que siguieron no fueron una vida, sino el eco de una. Ricardo volvió a su antiguo escritorio, a sus libros de contabilidad, a la silenciosa danza de los números. Por fuera, todo parecía normal. Seguía siendo el calculador, el hombre que con un lápiz podía esconder un cargamento o lavar una fortuna. Pero por dentro, Ricardo estaba muerto. Se movía por los pasillos de las oficinas clandestinas del cartel como un fantasma. Sus ojos, antes vivos y agudos, ahora eran dos pozos opacos, vacíos de cualquier luz. No hablaba si no le preguntaban, y sus respuestas eran cortas, mecánicas. Sus compañeros, que sabían fragmentos de la historia, lo trataban con una mezcla de miedo y lástima. A sus espaldas le pusieron un nuevo apodo, uno cargado de una ironía tan cruel que quemaba: el mudo. La leyenda del sapo, al que el patrón le había perdonado la vida, se había regado por toda la organización, pero nadie se atrevía a mencionarla en su presencia. Su existencia era un tabú, un recordatorio andante del poder retorcido de Escobar. La ruina de su espíritu se completaba cada día al llegar a casa. Su apartamento, antes su refugio, ahora era el escenario principal de su condena. Lucía crecía, y su voz llenaba cada rincón del pequeño espacio. Era una niña alegre, parlanchina, una mariposa social que hacía amigos con facilidad. Cada palabra que salía de su boca era un milagro, y para Ricardo, una aguja que se le clavaba en el alma. La amaba con una intensidad que le dolía, pero la alegría de ser su padre estaba manchada para siempre. No podía verla reír sin recordar a quién le debía esa risa. No podía escucharla cantar sin que el nombre de Pablo Escobar retumbara en su cabeza. Vivía en una prisión con barrotes invisibles, construidos con el amor por su propia hija. Los momentos que debían ser los más felices estaban envenenados. En las reuniones de padres en el colegio, cuando le preguntaban por su trabajo, él respondía vagamente: «Soy contador», sintiendo el peso de la mentira. ¿Cómo explicar que era el esclavo personal del narcotraficante más grande del mundo? La vida de Ricardo, su rol como padre y proveedor, se desmoronó de forma definitiva y sistemática. Él ya no era el pilar de la vida de su hija. Ese lugar había sido usurpado por el patrón. En el cumpleaños de Lucía, el regalo más grande y vistoso no lo traía él, sino un mensajero de parte del tío Pablo. Cuando empezaba el año escolar, los cuadernos, los uniformes, todo llegaba en cajas, cortesía del patrón. Si la niña se antojaba de algo, aprendió que era más fácil conseguirlo a través de los hombres, que a veces la visitaban, que pidiéndoselo a su papá. Ricardo fue relegado al papel de un cuidador, un mayordomo
en una vida que era financiada y controlada por otro hombre. Le habían quitado la esencia misma de su paternidad, dejándole solo las responsabilidades, pero ninguna de la autoridad o el orgullo. Era un rey destronado en su propio castillo. Su reputación en el bajo mundo también se hizo polvo. Ya no era visto como el genio de las finanzas, el mago de los números al que todos respetaban. Ahora era una fábula, un cuento con moraleja que los jefes contaban a los novatos. «Miren al calculador», decían en voz baja cuando pasaba. Era un berraco, pero se torció. El patrón, en su sabiduría, le enseñó que hay castigos peores que un tiro en la cabeza. No era respetado, era un ejemplo, un trofeo viviente en la vitrina de la crueldad de Pablo Escobar, un testimonio de que su perdón era una forma más lenta y dolorosa de morir. Su caída no fue un estruendo, sino un lento derrumbe. Una tarde, estaba en un parque viendo a Lucía jugar con una amiguita. La escuchó decir, con la inocencia de sus 10 años, «Mi tío Pablo es muy bueno, él fue el que me ayudó a poder hablar». La otra niña la miró con admiración. Ricardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Se levantó, caminó hasta el otro extremo del parque y vomitó detrás de unos arbustos. No era comida lo que echaba, era su propia alma rota. Esa era su realidad. Le había dado la voz a su hija para que ella pudiera alabar a su carcelero. La caída era total. Años después, una noche, mientras se afeitaba, se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño. No reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Vio a un extraño de ojos hundidos, con arrugas prematuras y una expresión de derrota permanente. Era una cáscara vacía. El hombre que había sido, el padre orgulloso, el profesional respetado, había desaparecido para siempre. El tiempo en Medellín siguió su curso, marcado por el plomo y la plata. La figura de Pablo Escobar creció hasta convertirse en un mito, un monstruo para unos, un Robin Hood para otros. Y en medio de esa saga de violencia y poder, la historia de Ricardo, el mudo, se convirtió en una leyenda susurrada en los rincones oscuros del Lampa Paisa. No era una historia de balazos, ni de grandes operativos, sino una fábula macabra sobre la naturaleza del poder. La noticia de la justicia aplicada al calculador se regó como pólvora, no a través de comunicados, sino en el boca a boca de los traquetos, de los sicarios, de los informantes. Cada vez que alguien pensaba en torcerse, en vender información al gobierno o a un cartel rival, la historia de Ricardo aparecía como un fantasma para recordarle las consecuencias. «Acuérdese del calculador», se decían unos a otros. «Ese man sigue vivo, pero ¿a qué costo? El patrón le quitó hasta el alma». La sentencia de Escobar fue mucho más efectiva que una docena de masacres. La muerte genera rabia, venganza, pero el destino de Ricardo generaba algo mucho más profundo y útil para el patrón. Un miedo existencial, el terror de perder no la vida, sino el control sobre ella, de convertirse en una marioneta en manos de otro. La reputación de Escobar como un hombre que no solo mataba, sino que entendía y manipulaba la psique humana, se solidificó. Ya no era solo un bandido berraco, era un estratega diabólico. La nueva vida del protagonista, si es que a eso se le podía llamar vida, se estancó en una rutina gris y perpetua. Ricardo siguió trabajando para el cartel hasta el final, incluso después de la muerte de Escobar, pasando de un patrón a otro, siempre con la misma mirada vacía, siempre con la misma eficiencia silenciosa. Era un esclavo que había olvidado el sabor de la libertad. Su condena no terminó con la muerte de su carcelero, porque la deuda, como había dicho el patrón, no era de dinero, sino de gratitud, y esa era impagable. Lucía creció y se convirtió en una mujer joven y brillante. Su voz, el origen de toda la tragedia y la salvación de su familia, la llevó a estudiar comunicación social.
Se convirtió en una periodista, irónicamente, dedicada a reportar sobre la misma violencia que había definido su infancia sin que ella lo supiera. Amaba a su padre con devoción, pero nunca pudo entender la tristeza profunda que siempre vio en sus ojos, una barrera invisible que él nunca le permitió cruzar. Para ella, el tío Pablo fue siempre una figura borrosa y mítica de su niñez, un benefactor al que su padre, por alguna razón que ella no comprendía, parecía odiar y temer a partes iguales. El secreto de Ricardo murió con él, muchos años después, a causa de un infarto fulminante. Se fue de este mundo sin haberle contado nunca a su hija el precio real de su voz. El narrador, desde la distancia del tiempo, no puede evitar reflexionar sobre la telaraña de esta historia. Uno podría pensar que Ricardo, al final, ganó. Sobrevivió, vio crecer a su hija, la escuchó hablar, reír, vivir. Pero si uno mira más de cerca, en la profundidad de esa victoria, se encuentra una derrota mucho más grande. Escobar, con un solo gesto, demostró que el verdadero poder no reside en quitarle la vida a un hombre, sino en quitársela dejándolo respirar. Lo convirtió en un monumento andante de su poder, una lección viva para todos sus enemigos. Al final, la lengua que Escobar mandó a cortar no fue la de Ricardo, fue la de su alma, la de su voluntad, la de su identidad como hombre y como padre. Y ese, parce, es un tipo de silencio del que nadie se recupera jamás. Si esta historia sobre las vueltas retorcidas del poder y la lealtad te dejó pensando, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas. Y no te olvides de contarme en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta vuelta.